Patricia, nosotros, vamos, la migraña es una enfermedad cerebral, ¿no? Que es algo importante, ¿no? Que tiene que saber la gente. Pero ¿a ti qué te sugiere la palabra migraña? Pues bueno, yo creo que las primeras palabras que vienen a mi mente son incomprensión, miedo, dolor, pero por otro lado, siempre me gusta la parte positiva, me viene mucho la parte de aprender, de valorar. Son palabras que me ha ido enseñando, yo creo, esta enfermedad. Entonces también me quedo con esto, ¿no? Que aparte de todo el miedo, incomprensión, todo el dolor, pues es todo lo que he aprendido a valorar estos momentos de calidad. Y al final yo creo que son las palabras que más Fundamental, ¿no? me... Yo la de incomprensión es una que siempre tengo en la mente, ¿no? Que yo creo que es una batalla que tenemos que luchar entre todos, ¿no? Para que se den cuenta de lo que la migraña es una enfermedad neurológica muy discapacitante. Pero a mí también me surge la palabra esperanza, no sé por qué, pero me parece, ¿no? Cuando me lo planteo, digo, es que me aparece la palabra esperanza como que el mundo está cambiando, ¿no? Y yo creo que podemos entre todos hacer muchas cosas, ¿no? Sí, yo creo que hemos evolucionado mucho Sí. de donde veníamos y que vemos que se abre la puerta, ¿no? Tanto a tratamientos como que cada vez la sociedad nos entienda más a los pacientes de migraña. O sea que me gusta la palabra. Sí, vamos. ¿Y crees que, es decir, con la palabra migraña seremos capaces de cambiar este mundo? ¿Que nosotros, tú crees que tenemos la fuerza suficiente para conseguir, que hay muchísimas enfermedades, pero la migraña afecta al 12% de la población, vamos, seremos capaces de cambiarlo y que ya nos miren con otros ojos? No, esto a mí también me duele la cabeza. No sé cómo tú no puedes hacer esto, ¿no? Que es una frase muy Muy dura de típica. escuchar, ¿no? Sí. Hombre, yo confío que sí, o sea, creo que cada vez están más sensibilizados, ¿no? Entonces creo que cada vez pues, se va a aceptar más. Pero es verdad que para ello necesitamos que la palabra invisible, que va tan asociado, ¿no? a la migraña, desaparezca y que se convierta en visible y que cada vez se vea más este problema, seamos capaces de hablarlo abiertamente, tanto en los entornos laborales como en en nuestra familia, etcétera, y entonces que cada vez pues, iremos consiguiendo, ¿no? Que cambie esa concepción y que se entienda el problema que tenemos. Bueno, esto lo comentábamos antes, justo lo de la invisibilidad, ¿no? Que hasta que no hablas de la migraña, nadie pregunta en el ambiente laboral. Y cuando preguntan en el ambiente laboral, resulta que hay personas migrañosas que no han dicho nada y que han estado sufriendo, ¿no? Sí, que se han callado por miedo y que al final, por eso creo que miedo es una palabra también a tener en cuenta, ¿no? Porque este miedo a decir, oye, es que yo tengo migraña, o sea, ya no es a mí también me duele la cabeza, que es lo que tanto odiamos los pacientes, pero es yo también tengo migraña, también necesito esto y a salir, como yo llamo, del armario. Sea fundamental, ¿no? Si demostramos que es frecuente y que lo padecen muchas personas y que sufren, igual cambiamos la concepción. Sí, esperemos. Ojalá. Claro, la migraña es una patología compleja, ¿no? Y muchas veces decimos, sí, hay unos síntomas que son síntomas generales y que a lo mejor nos ayudan desde el punto de vista diagnóstico, ¿no? Como dolor de cabeza que habitualmente es intenso, la cualidad pulsátil en ocasiones, que no tiene que estar siempre, las náuseas, sobre todo la fotofobia, que es horrible durante la crisis o fuera de las crisis que estábamos comentando también previamente, ¿no? Lo molesta que puede ser. La osmofobia, ¿no? Que molesten los olores, que tienen menos personas, pero es muy específico. La dificultad que tienes de hacer actividades, ¿no? Porque empeora el dolor de cabeza, ¿no? Esto es un poco el formal, pero luego, incluso en la misma persona, las crisis de migraña pueden ser distintas, ¿no? Y pueden ser distintas según las personas, ¿no? Incluso hay otros síntomas que no están dentro de lo que es, lo que podríamos decir, los datos característicos para el diagnóstico, que en el día a día os pueden afectar, ¿no? Sí, yo siempre digo que para mí es una montaña rusa, ¿no? Sí. Porque es que lo que hoy te afecta, mañana no te afecta, lo que un día te afecta mucho, otro día te afecta menos. Entonces al final cuesta, aunque queramos conocernos, cuesta, ¿no? Saber lo que nos va a suceder un día. Entonces nunca sabes cómo vas a acabar ese día cuando lo empiezas. Puede haber cualquier cosa que te va a desencadenar. Entonces para mí esta incertidumbre en la vida con la migraña es algo que me acompaña en mi día a día. Pero por mucho que llevo años trabajando, ¿no? en conocerme mejor, en empezar a detectar qué es lo que provoca el ataque, pero ya no para sacar eso de mi vida, porque al final un día no me lo provoca, pero sino para decir, oye, está empezando. Pero sí que es verdad que hay muchos síntomas que yo en su momento nunca los había comentado con el profesional y nunca había dicho, oye, es que tengo esto. Y entonces cuando hablas con otra persona te dice, es que a mí también me pasa. Y entonces claro. dices, entonces está relacionado con la migraña. Entonces yo una vez que empecé a decir todas las cosas y claro, pensaba, digo, es que claro, es que hay tantas, es que Muchísimas. hay cosas que parecen tan
simples, ¿no? O una chorrada, y que al final cuando empiezas a hablarlo dices, es que hay más gente ¿Qué que le pasa, lo tiene, ¿no? Por ejemplo, los premonitorios o prodrómicos, ¿no? Del día antes, que estás menos atento, con Sí, somnolencia, exacto, o los te apetece el bostezos, ¿no? chocolate, o los Sí, bostezos, ¿no? sí, 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 y lo del sí. chocolate es una gran batalla Sí, que sí. tenemos que estar ahí constantemente, que no es lo que provoca, sino Que es un que es síntoma. un síntoma. Sí, sí. Y al final, y yo con los bostezos, pues hasta lo que pensaba, digo, jolín, es que no duermo bien, ¿qué es que me pasa, no? Y entonces, realmente, poco a poco vas conociéndolo y dices, bueno, pues puede ser que sea esto. Mucho más que, o sea, yo me centro más en los síntomas que tengo, más que en quitar desencadenantes, ¿no? Que tienen que ser muy claros para eliminarlos, porque si no, al final no vivimos. Un Claro, paciente con migraña crónica, si tiene que sacar todo lo que puede ser claro. de un desencadenante, al final no vives. Entonces, creo que tenemos que empezar a intentar manejar ese Eso. equilibrio, Me ¿no? encanta lo que dices porque además es una de las... Es decir, nosotros tenemos que conseguir que el paciente haga una vida normal, pero la vida normal no la decide el médico, la Exacto. tiene que decir la persona que está delante. La tiene que Que decir. cada persona, la vida normal son conceptos totalmente diferentes, ¿no? Y eso es importante. Dice, no, os digo, oiga, es que a mí me encanta hacer esto. O sea, usted no me puede tratar para poder seguir haciéndolo. Pues igual es nuestra obligación, ¿no? En ese sentido. Sí, o por lo Sí, menos intentarlo, ¿no? exacto. Y los postdromos, esa resaca, que... Eso, aparte, es que esa parte es la que para mí tiene más estigma social. O sea, es la que más te juzgan, porque dicen, no, pero si ya estás bien, ya no te duele la cabeza. Ya, pero es que ahora parece que me ha pasado un tractor por encima, ¿no? O sea, como yo siempre digo, para mí la migraña es una declaración de guerra a todo mi cuerpo. O sea, y es como me hacen un ataque y me dejan, pero peor que después de un ataque de boxeo. Sí, es el Entonces, postdromo es muy importante, por lo que dices, ¿no? Porque es como si te hubieras recuperado y sin embargo tu cerebro no está al 100%, ¿no? Y es muy frecuente, además puede durar incluso varios días, ¿no? sí, sí, sí. O sea, y luego hay otro dato que yo creo que desde el punto de vista de los síntomas estamos poniendo mucho el foco gracias a vosotros, a los pacientes, que son esos días cristalinos, ¿no? Que a veces tratas al paciente y dices, ya no le doy la cabeza, y dice, ya, pero no estoy bien. Y dice, pero ¿cómo que no está bien? Porque no hay esos días cristalinos, ¿no? ¿Cómo sentís en los días cristalinos? Para mí es la mejor sensación. O sea, yo me he pasado muchos años que no había tenido un día cristalino y cuando de repente empecé a tener un día de decir, es que ya no noto nada. O sea, no, de aquí para arriba no noto nada. Sí, O sea, y esa sensación de volver a la normalidad que digo sí, yo, ¿no? De una persona que no tiene migraña y decir, es que puedo hacer algo sin notarme que sí, todo va lento o que pesa o que cualquier movimiento. Y la verdad es que lo valoras mucho más, ¿no? mucho más. El Ese día. fluir, eso. El fluir, El porque fluir. siempre acabas teniendo ese pequeño dolorcito que te acostumbras a él Sí. y dices, ostras, y siempre lo comparo con una resaca, ¿no? Ujú. De haber bebido y dices, y al día siguiente tienes eso. Entonces, cuando tienes el día cristalino es como, se abre el día, Claro. ¿no? Dices, quiero hacerlo todo. Claro, y tenemos toda la graduación, ¿no? El prodromo que te puede producir inatención, la crisis de migraña que te incapacita si no la tratas de manera brutal y no puedes hacer absolutamente nada. Luego la parte posterior que vas a trabajar pero te cuesta porque no eres capaz de concentrarte. Síntomas intercríticos que puedes tener fuera y a veces que nuestro objetivo es que los pacientes tengan el máximo número de días cristalinos posibles, ¿no? Que Sí, es sí. cuando disfrutáis y trabajáis al 200%. Exacto, entonces luego eso Sí. también nos provoca Que tengáis. que acabemos exprimiéndonos demasiado y que nuestro cerebro diga basta. Pero bueno, Sí, a hay ver, que sí. aprovechar esos Fundamental momentos. entender la migraña, ¿verdad? Entender y sentirse, mirar hacia adentro y ser capaz de reconocer todas estas fases para saber cuándo nos tenemos que tratar y también saber lo que queremos, ¿no? En nuestra vida. Sí, sí, es un proceso largo, que Sí. digo siempre. Ujú. Bueno, pues la verdad es que muchas veces se nos trata como simples dolores de cabeza, ¿no? Cuando hay mucho más. Tenemos mucho más que un dolor de cabeza y que un simple dolor de cabeza. Y en atención primaria creo que a veces sucede esto, ¿no? Que lo tratan como simples dolores de cabeza, puntuales o no, pero como no le dan más importancia. Sí, esto es importante porque nuestro sistema está realmente vertebrado en la atención primaria y son unos excelentes profesionales, pero quizá durante la carrera o en la formación no hemos sido capaces de transmitir la importancia que tiene la migraña, ¿no? Y el diagnóstico. Entonces a veces hacemos estudios y es que es decir, el diagnóstico de la migraña probablemente para una persona que lo ve todos los días no resulta tan complicado, pero igual a un médico de atención primaria le tendríamos que poner una serie de pautas, ¿no? Por ejemplo, la fotofobia, ¿no? Que acompaña a las crisis, que empeore con la actividad, ¿no? Que son datos mucho más importantes que la hemicranealidad, que solo lo tiene la medio cráneo, que migraña venga de hemicrania, solo tiene la mitad de los pacientes. Pero sí que creo que es fundamental, ¿no? Porque es la manera de detectar, trataros adecuadamente y los casos que es necesario remitirlos ya a las unidades de cefaleas, ¿no? Que no son todos, No, que son son una un pequeña pequeño parte. porcentaje, pero esos hay que remitirlos siempre. Y el resto, un médico de atención primaria puede poner un tratamiento preventivo de primera línea y perfectamente el tratamiento de las crisis, ¿no? Sí, y yo creo que aquí también los pacientes tenemos una labor, ¿no? O sea,
porque evidentemente los médicos de atención primaria pues tienen que estar más sensibilizados a entender, ¿no?, que es una migraña y que no es un simple dolor de cabeza, pero también los pacientes, uno, tenemos que ser claros explicando, porque al final un médico de atención primaria ve muchas cosas, no puede ser especialista en todo, pero también en la claridad en cómo nos explicamos y sobre todo tampoco apurar a cuando vamos a la atención primaria a explicar el dolor de cabeza, porque a veces pensamos, este es el médico de atención primaria, no le voy a explicar mis problemas. Entonces a veces también tampoco lo explicamos hasta que ya no se ha vuelto algo más, no crónico, pero sí que más regular. Y entonces yo creo que tenemos que hacer un ejercicio también de empezar a describir bien lo que nos sucede y explicarlo y compartirlo bien con el profesional. Sí, me encanta tu visión. Yo creo que es fundamental, ¿no? Porque en una patología tan prevalente, el que el paciente esté formado, te puedes autoformar y digas los datos fundamentales, porque al final el tiempo es muy reducido y a lo mejor en esa consulta tienes que transmitir las 3 ideas que quiere que te cambie en ese momento. Exacto, o sea, yo creo que es algo que entre todos lo todos nos tenemos que ir formamos, cambiando, ¿no? Unos totalmente. a los otros. Yo aprendo de los pacientes e intento enseñar también a los pacientes. Sí, bueno, Patricia, además la migraña es una patología muy compleja, ¿no?, que afecta en muchos ámbitos de la vida. Y claro, te pones a mirar los profesionales que formamos parte directamente o de una manera más indirecta y prácticamente son casi todos los profesionales en salud, ¿no? Porque claro, la labor de atención primaria, ¿no?, que hemos comentado también, que es absolutamente fundamental en el diagnóstico, tratamiento y también en criterios de derivación. El neurólogo, que tiene que estar concienciado, que luego hablamos de primaria, pero no todos estamos concienciados con respecto a la migraña. La necesidad que haya neurólogos, unidades de cefaleas o consultas de cefaleas en todos los hospitales. Pero vamos más allá y, por ejemplo, el papel de la enfermería yo creo que es absolutamente fundamental en la formación del paciente, en estar al otro lado del teléfono cuando surge alguna complicación, alguna duda, ¿no? Es básico. Pero también el farmacéutico, que si hay un abuso de analgésicos, tiene que detectarlo, ¿no? Y también hablar con el paciente y explicarle que a lo mejor es bueno que vaya al médico. O los psicólogos, ¿no? Porque la migraña no es una patología psicológica, pero se acompaña y afecta desde el punto de vista psicológico. E incluso aspectos que no te planteas, ¿no? Porque tú me comentabas antes, ¿no?, la discapacidad, que es importante a veces para conseguir que te traten adecuadamente, pues tener esa posibilidad, ¿no? Sí, o sea, para mí el abordaje integral, ¿no?, de la enfermedad creo que es muy importante, pero ya no solo en los pacientes crónicos, sino en los pacientes que ya empieza a ser de una manera recurrente los ataques para evitar que llegue a esta cronicidad, ¿no? Y entonces, si tenemos un abordaje pues, en el que intervienen todos los profesionales, al final nos están enseñando a los pacientes también a convivir mejor con la enfermedad, ya sea desde el punto de vista del psicólogo, desde el punto de vista de enfermería, que ayuda mucho en el día a día. Y creo que aquí también en estos equipos multidisciplinares, creo que la figura del paciente también es muy importante. O sea, un paciente que pueda enseñar a otros pacientes, o sea, la palabra enseñar tampoco es que me guste, ¿no?, pero el compartir su propia experiencia desde un punto de vista no de compartir ni tratamientos ni medicación, pero sino transmitir su experiencia y su vivencia de la migraña, porque al final nosotros somos expertos en cómo vivimos la enfermedad. Entonces creo que estas figuras también ayudan mucho en el día a día que vamos a tener, ¿no? Y sobre todo, para mí uno de los pasos es como, siempre hablo, ¿no?, de las 7 fases del duelo, pues lo mismo es con una enfermedad. Tienes que primero aceptarla, o sea, al principio no quieres. Y toda esta batalla, creo que entre todos los profesionales y los pacientes tenemos que apoyarnos y conseguir que esto sea mejor. Creo que eso es un punto fundamental. La dimensión social que tiene la migraña es muy importante, es un porcentaje del mínimo 12% de la población, y la labor activa del paciente es absolutamente fundamental, porque el neurólogo, la enfermería te pueden explicar una serie de aspectos, pero el sufrimiento y las vías que puedes seguir, no solamente desde el punto de vista médico, sino desde el punto de vista extramédico, muchas veces el paciente es absolutamente fundamental. Y has tocado otro punto que yo también estoy súper sensibilizado, igual que con lo de los pacientes, que es el evitar la cronificación de la migraña, ser capaces de detectar de manera precoz a los pacientes que les está aumentando la frecuencia o que están haciendo hábitos que no son adecuados, para darles una respuesta, ¿no?, y intentar evitar que esa migraña vaya parasitando los días y al final sea el rey de la vida del paciente y el paciente no pueda tomar decisiones. Exacto, y sobre todo cuando hablamos de cronicidad, para mí una de las cosas que me gusta siempre dejar claro, ¿no?, es sacar la culpa, que antes se ponía, bueno, también el uso, ¿no?, que la palabra que se usaba, pues claro, también era como que provocaba la culpa en los pacientes, ¿no? Entonces ahora yo creo que todos somos conscientes que esta cronicidad no se produce por
culpa de los pacientes por abusar de esta medicación, porque al final es la única herramienta que tenemos. Totalmente. Pero como pacientes sí que tenemos que ser conscientes que cuando empezamos a pasar unos ciertos niveles de medicación, tenemos que levantar la mano y decir, oye, estoy pasándome. Podemos pasar a la siguiente etapa y a veces somos nosotros los que no nos damos cuenta y no pedimos el pasar a una segunda etapa. Entonces aquí también, entre todos, este trabajo conjunto hará que la relación entre profesional y paciente sea más fluida, porque al final si vosotros no tenéis la información, tampoco podéis actuar, no podemos pretender que lo sepáis todo. Entonces tiene que ser muy fluida esta comunicación. Sí, bueno, yo creo que eso toca un punto absolutamente fundamental y es que el paciente tiene que vivir y a veces toma la medicación para poder vivir, tiene que avisar para ser capaces de sustituir ese tratamiento por otro que no lo necesite, pero claro, el paciente tiene que vivir, si no lo toma va a tener una crisis muy prolongada, entonces tenemos que jugar a esa dualidad y es muy importante el papel del paciente. Bueno, yo creo que uno de los principales consejos, ¿no?, que le puedo dar a una persona que empieza o que debuta con migraña es el que no se haga la fuerte, es que no sirve de nada. O sea, no sirve de nada decir, no me tomo la medicación porque así pues no la cronifico o puedo con esto. Al final es no, hay que aceptar que tenemos una enfermedad neurológica que nos afecta y tenemos que aprender a adaptar nuestra vida y nuestro día a día a ello. O sea, sobre todo nuestro día a día más que nuestra vida, ¿no? Y entonces es, oye, levanta la mano, pide ayuda, di hasta aquí, para. Pero no intentemos tirar del carro porque todos lo hemos hecho, todos hemos hecho el, venga, pues retraso, no me tomo la medicación porque a ver si no desencadena. No, porque en cuanto empieces a notar los síntomas, mejor que lo tomes porque acabará saliendo. O sea, el no hacerse la fuerte yo creo que es uno de los principales consejos. Y luego el hablar mucho con el entorno para que entiendan lo que te sucede y hablar con los profesionales, al final con todo el mundo, que sepan lo que te pasa, que no es nada malo ni nada que te lo estés provocando tú, sino es una enfermedad más como puede ser cualquier otra. Es una visión muy adecuada de la migraña, ¿no? Y el punto del tratamiento es absolutamente fundamental. Y luego también yo creo que es muy importante que los pacientes sepan que tenemos muchísimos tratamientos. ¿Esto qué quiere decir? Que a veces ponemos un tratamiento que creemos que es el ideal para esa persona, porque los tratamientos no se ponen a las migrañas, se ponen a las personas. Y a lo mejor tiene efectos secundarios, pues hay que cambiarlo, porque tenemos otras opciones terapéuticas. Es decir, y además el paciente tiene que decir lo que no quiere tener. Es decir, oye, mira, yo no me apetece tener somnolencia, pues buscaremos un tratamiento que no lo produzca, porque tenemos muchas opciones terapéuticas. Y luego otro aspecto que me parece muy importante es el inconformismo. A veces nosotros no podemos dar respuesta a lo que quiere el paciente, pero es importante que el paciente no transmita lo que quiere, porque a veces consigue reducir el número de días, pero siguen siendo muchos y a lo mejor tenemos otras opciones. Es decir, podemos ayudar más a ese paciente para reducir el número de días que tiene. Y luego me parece absolutamente fundamental lo que dices, es decir, el paciente tiene que entender que no pasa nada por tomarse una pastilla para que no te duela la cabeza. Es lo que debemos hacer. Es decir, la estructura tiene que ser adecuada. Y en cuanto a la vida, a veces nosotros recomendamos vidas estructuradas, etc. Si lo puedes hacer y te gusta, hazlo. Pero si hay algo que no te gusta, coméntaselo también a tu médico, ¿no? Porque podemos buscar otros recursos. Es absolutamente fundamental. Y luego yo creo que tenemos que transmitir que estamos en un mundo mucho mejor que el de hace unos años y que la mayoría de los pacientes con migraña podemos conseguir, no curarla, porque desgraciadamente no la curamos, pero sí entre todos, el paciente, el médico y la sociedad, el equipo, que puedan hacer una vida más o menos normal, que es nuestro objetivo fundamental. Sí, y yo añadiría el término de paciencia, ¿no? Porque al final es esto, o sea, no vamos a encontrar la solución en 2 días y cuando pones un tratamiento hay que esperar. Eso es muy importante. Hay que esperar unos periodos para ver si funciona o no, o sea, no te va a funcionar al cabo de una semana. Pues espérate 3 meses, ve explicando lo que sucede, pero no lo abandones sin comentarlo con el profesional, que eso es una de las cosas que no me canso de decirle a otros pacientes, es un proceso lento hasta encontrar tu tratamiento, pero algún día llegará. Sí. O sea, que es como ir probando, ir diciendo cómo quieres que sea tu vida, lo que decías tú. Esto creo que es un concepto clave. Sí, eso es, vamos, yo creo que lo que has comentado del tratamiento, de la paciencia y saber que hay que esperar es fundamental porque a veces por cambiarlos demasiado pronto se pierden tratamientos que pueden ser eficaces. Y otro aspecto que es interesante dentro de lo que es la migraña es que la migraña es una enfermedad dinámica y la persona también es dinámica. Exacto. Entonces, el tratamiento que es muy bueno en un determinado momento de tu vida puede que no funcione en otro momento de la vida para la migraña o puede que ese paciente no quiera los efectos secundarios que puede tener el tratamiento en otro momento de su vida, ¿no? Exacto.
a mí lo primero que me sale cuando pienso en si le cambiaría el nombre es que muchas veces la llamaría putada, ¿no? o por reducir un poco, ¿no? Decir que para mí es ladrona. O sea, serían las maneras de definirla o de buscar una nueva palabra, pero al final... Sí, bueno, yo cambiar el nombre de migraña yo no lo cambiaría, pero sí cambiaría, nosotros tenemos el significante y el significado, ¿no? El significante es migraña, lo que cambiaría es el significado que aparece en el cerebro de las personas que escuchan la palabra, para que no vean a una persona así, con la mano así, sino que vean a una persona que lo está pasando mal y que se den cuenta con ese significado, a partir del significante migraña, de lo que realmente es esta patología. Una patología que una crisis intensa no te permite hacer absolutamente nada. Qué importante esto que has dicho, ¿eh? Porque lo de la imagen así, con el dolor, a mí es una cosa que como paciente me fastidia mucho. Sí. Y más que nada por el juicio que hay siempre detrás cuando me ven con una cara que no... El que me conoce sabe que estoy teniendo migraña, pero otro no, y me dice, pero tú no tenías migraña, ¿cómo puedes estar haciendo esto? Claro. Y entonces ese juicio, para mí banal, que no tiene nada, no aporta valor, pero que yo creo que si cambiamos, ¿no?, el significante lo iremos mejorando. Lo veremos diferente, sí.